En la vida hay tres constantes: el cambio, la elección y los principios. Tres constantes. Cambias porque elegiste incluir nuevos hábitos y descubrir nuevos principios. Hoy tienes el poder de elegir que la vida es un milagro, un aprendizaje, un regalo. Por eso, deseamos que los siguientes minutos estés bien y de buenas. Bien y de buenas. El podcast con David Silva. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Bien y de Buenas, el podcast, un episodio en el que nos encanta cuando nos encontramos, nos encanta cuando tenemos la posibilidad de no solamente conectar temas, de implementar una nueva actitud, un nuevo estilo de vida. Esta es una comunidad que cada 8 días crece y nos encanta tener a muchos más oyentes. Disponible este episodio en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas de audio puedes encontrar Bien y de Buenas, el podcast. Pues bien, después de la bienvenida, del saludo, me encanta además contarte que directamente voy a saludar a un amigo que hoy se encuentra desde Venezuela. Y es que cuando uno se despierta, dicen los estudios que es importantísimo uno poder ser tan productivo como uno pueda en las horas de la mañana. Y todo tiene un porqué, porque algunos dirán que son 21 días, otros dirán que son 66, pero los buenos hábitos se construyen a medida que uno va teniendo más disciplina y compromiso con uno mismo y con lo que uno quiere lograr. Por eso, si tú quieres que hoy te pasen cosas buenas, siempre cosas buenas, este episodio es perfecto para ti. Voy a saludar a Darío Isea, que es psicólogo venezolano, experto en el manejo de emociones, speaker, motivador. Darío, bienvenido a estar bien y de buenas. ¿Cómo estás? Mi hermano, qué alegría compartir hoy contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Va a ser un tiempo increíble. Va a ser un momento increíble, lo habíamos planeado hace muchísimo, por fin se nos dio estar acá juntos en este espacio, que podamos entender, y creo que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Las primeras horas del día uno debe estar completamente enfocado atrayendo lo que uno desea si realmente uno quiere en el fondo que le pasen cosas buenas. Pero por supuesto, es que al final es la base, la catapulta, y si te das cuenta, muchas personas, posiblemente te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchísimas veces, que nos levantamos, aquí tenemos una expresión y es como que si nos hubiese pasado un camión por encima. No sé si en Colombia o en cualquier otro país de donde nos estén escuchando han usado esa expresión, que uno siente el cuerpo como pesado. Y claro, el sueño, muchas veces los lunes, que uno dice, Dios mío, volver al trabajo, volver a la rutina, volver. Y cuando vamos a darnos cuenta, este tipo de personas que suelen ver la vida de esta manera, sobre todo a primeras horas de la mañana, podemos darnos cuenta que no es como un día como que fluye, es un día donde producimos menos de la mitad, es un día donde las cosas buenas que nos queríamos que nos pasen, nos suceden, es al contrario, ¿ok? A diferencia de una persona que se levanta en una mañana, que sonríe, que agradece, que se levanta con entusiasmo, con alegría, tú te das cuenta que ese día es como mágico, ¿ok? Entonces pareciera como si fuese algo por arte de magia, ¿ok? Pero no tiene ciencia detrás de todo esto. Sabes que yo, por ejemplo, en mi caso, me despierto muy temprano por mi hija, que la tengo que dejar camino al colegio, pero siento que hay muchas cosas que uno puede hacer en la mañana y exactamente, hay días en que uno se siente pesado, como dices, sí, uno le puede pasar el camión por encima y uno dice, oiga, hoy no es un día que no siento que estoy fluyendo, ¿no? Porque es una palabra que últimamente utilizamos mucho los colombianos, ¿no? Fluir, dejar fluir lo que realmente queremos sentir, pero muchos dedican, si no es a la meditación, al ejercicio, levantarse muy temprano simplemente para empezar a hacer productivos. ¿Qué crees tú que sea la primera cosa que uno debe hacer al momento de despertarse si uno realmente quiere aprovechar las horas del día? Te lo digo porque aquí muchos pueden sacar excusas y si tú sacas excusas siempre vas a argumentar el por qué no has podido conseguir lo que tanto quieres o por qué no te pasan cosas buenas. Por supuesto. A ver, mira, yo creo que hay cosas que son muy importantes, ¿ok? Yo creo que hay hábitos que son hábitos de gente exitosa. Y aquí yo me doy cuenta que la vida no es una camisa de fuerza, ¿vale? Porque muchas veces queremos meter a todo el mundo por el mismo embudo o en la misma fórmula. Y también creo que cada persona es un mundo y eso es importante saberlo. Sin embargo, a ver, hay personas que son más creativas o son más productivas en la noche, en la tarde, hay otros más en la mañana, hay otros que en la madrugada. En mi caso, yo soy una persona mucho más creativa, que es diferente a productiva, en la madrugada de la noche. O sea, no duermo, me acuesto muy tarde.
Sin embargo, en las mañanas es el momento más productivo de mi vida. Entonces, cada quien tiene que, en primer lugar, aprender a conocerse a sí mismo. La forma en la que fluye cada quien. Porque si no te conoces, vas a vivir frustrado tratando de vivir o encajar en la fórmula de otra persona. Esto es muy importante decir, ¿ok? Los tips que vamos a dar son tips que tú tienes que irlo probando, tienes que ir experimentando y en función de esto, tú vas viendo qué te sirve y qué no te sirve, porque no es una camisa de fuerza, no es un punto final, tienes que hacerlo así o si no, nunca serás productivo, porque también hay muchos gurús que andan por ahí diciendo, esto es la fórmula definitiva. Y querido, no hay fórmulas definitivas en la vida, ¿no? Entonces, es importante hacer ese paréntesis, ¿ok? Ok, perfecto. Puedo arrancar yo. Yo pienso que cuando uno despierta, y eso me pasa muy, muy a menudo, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Yo soy más creativo en la noche, aunque intento ser más productivo en la mañana. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo implemento en mi día a día es la gratitud. La gratitud por lo que me pasó, por lo que me está pasando, por lo que va a pasar, de una u otra forma, bueno o no tan bueno. Debo aceptarlo de esa manera. Pues mira, ve, hay una frase que dice que el único lugar donde no nace la semilla del desaliento es en un corazón agradecido. Y esta es una frase que a mí me explotó la cabeza y que me ha llevado a ver la vida bajo esa lista, ¿ok? ¿Por qué? Porque es imposible que tú vivas en depresión o en frustración o en resignación si has aprendido a ver la vida bajo la óptica de la gratitud. Porque la gratitud no se trata de tapar el sol con un dedo, no se trata de negar tus circunstancias, sino de transformarlas. Entonces, a ver, si nos vamos a la ciencia, un cerebro normal, una persona normal, tiene aproximadamente 60.000 pensamientos al día. En un día común y corriente. No estamos hablando de un día caótico o de un momento difícil, no, en un día normal. De los cuales 48.000 pensamientos son de índole negativos. Hay un neuropsicólogo que se llama Nick Hudson. Él define el cerebro de esta forma. Velcro, dice, el cerebro es como velcro para las experiencias negativas y como teflón para las experiencias positivas. Entonces, básicamente, aquí en Venezuela tenemos una frase y es que nuestro cerebro está más agarrado que viaje en moto, así decimos acá en Venezuela, más agarrado, nos aferramos a lo negativo y a lo positivo muchas veces se nos resbala. Entonces, la gratitud no es un hábito que fluye de forma constante en nosotros. Es un músculo que tú tienes que ejercitar. Tienes que aprender a pensar de forma agradecida. Y para eso hay que ser intencional. Pero cuando tú eres capaz, querido David y todas las personas que nos están escuchando hoy, cuando tú eres capaz de pensar en función de gratitud, puedes alterar y cambiar la bioquímica de tu cerebro. Tu cerebro empieza a segregar más hormona de dopamina, de endorfina, por lo tanto, eso genera una especie de bola de nieve o un efecto dominó, que tumbas una pieza y se van tumbando las demás. Pero si tiene un poder en lo negativo, imagínate el poder que debe tener en lo positivo. Una buena acción genera otra buena acción. Una buena emoción te genera hacer cosas buenas, esa cosa buena te genera un resultado y el resultado es una sensación de bienestar. Y eso es muy importante cuando uno piensa, y bueno, ahora que hablábamos un poquito de las emociones y que hablábamos de los pensamientos, que la mayoría siempre son negativos, así como pensamos, y otro de los hábitos que uno debería tener en cuenta es que cuando uno ejercita mucho su cuerpo y se preocupa por verse bien frente al espejo, así mismo uno debería empezar a limpiar la mente de aquellos pensamientos negativos que terminan truncando o estancando mucho eso bueno que quieres que aparezca en tu vida. Por supuesto. A ver, una persona exitosa, una persona que ha alcanzado sus sueños, eso no sale por inercia. Una persona que tiene una familia feliz, una persona que es saludable, que está llena de bienestar, que tú la ves caminando por las calles, sonriendo. Querido, eso no fue, a él le tocó ser feliz. Querido, los sueños no son cosas que nos pasan. El éxito no es algo que te va a pasar, es algo que tú construyes. Entonces, por eso que a veces pensamos que la vida es como un tanto injusta, porque hay gente que nació como para vivir estrella y otros que nacieron como para vivir estrellados. Pero no, querido, todo es el mindset que tú tienes, la forma en la óptica en la que tú ves el mundo y en la que tú te desenvuelves y básicamente en el cuento que te estás contando. O sea, el pensamiento es una voz silente. En vez de decirlo con la boca, lo dices con el pensamiento.
Es más, lo que dices por la boca es un cuarto de fracción de apenas de todo lo que puedes pensar, ¿ok? De las cosas que yo hago cuando pasan pensamientos, porque no podemos ser ajenos, a todos nos pasan pensamientos negativos por la cabeza y uno dice, yo estoy pensando esto, o sea, a ver, ¿de dónde llegó? Yo digo simplemente cancelado y empiezo a cancelar los pensamientos negativos que aparecen de repente en la mente en un día cualquiera. Claro, la mente es una máquina y eso nunca se detiene. Inclusive estamos dormidos y esto está funcionando las 24 horas, ¿no? Entonces, evidentemente esto es un músculo. Yo tengo dos opciones. O yo dejo que esta máquina funcione sola, por inercia, quedo a merced, expuesto de lo que por acá pase, o yo esta máquina la entreno. Para eso yo tengo algo, y este término lo aprendí de Vilma Núñez, y ella dice, tienes que darte conciertos para el cerebro. Y esos conciertos para el cerebro, me refiero a esos banquetes de educación, esos banquetes de contenido que te edifique, que te impulse, como buenos libros, como podcast como este, ¿ok? Contenido en las redes sociales que realmente te esté aportando un material para que tú puedas crecer. De lo contrario, tu cerebro siempre va a enfocarse en caos. ¿Y por qué en caos? Porque es que fuimos diseñados desde el comienzo de la creación del hombre, fuimos diseñados para sobrevivir. Y la única forma de sobrevivir es huyendo del dolor. Entonces, la mente siempre está viendo en dónde hay un caos para huir de eso. Tú dijiste ahorita algo, David, que me gustó. Cuando viene un pensamiento negativo, hay una frase y se las regalo, y es que yo no puedo prohibir a que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo prohibirles que hagan nidos en ella. De la misma forma es con los pensamientos, ¿ok? Ellos van a estar rondando, pero de que ahí se pueda asentar en mi cabeza y que yo lo asimile, yo lo acepte, ya esa es una decisión mía. Entonces, no basta solamente con decirlo, pues no te quiero, te rechazo, cancelado, sino el cerebro es flojo y el cerebro trabaja en función de estructuras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega un pensamiento negativo, ya el cerebro está acostumbrado a este tipo de contenido. Es más, los pensamientos son repetitivos. Y de los 60,000 pensamientos que te conté, hay aproximadamente entre 8, 10 a 12 pensamientos de estructura. Pero una estructura de pensamiento, un patrón de pensamiento puede venir en función de situación país. No, que el país es difícil, que aquí la plata no me alcanza, que el país todo es corrupto. Hay otro en función de la autoestima, otro en función de tu pareja, otro en función de... y entonces desarrollamos ese pensamiento easy, ¿no? Ese pensamiento terrorista, ¿no? ¿Y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no me quiere? ¿Y si se burla? ¿Y si nos vivimos boicoteando? ¿Cuál es la mejor forma de combatir este pensamiento? Cuando tú tienes la capacidad de... Llega el pensamiento negativo y tú con tu boca lo refutas. Haces que el cerebro intencionalmente se active, donde no esté en modo repetición automático, sino diga, ok, ahora este tipo fastidioso me está mandando a buscar una respuesta para contradecir el pensamiento estructura que tengo rato mandándole. Como el cerebro es flojo, lo está forzando a pensar diferente a la estructura en la que estaba pensando antes. Va a llegar un momento que si tú insistes en decir con tu boca, en contradecir o en buscar una contrarrespuesta a los pensamientos que ya tenías negativos, tu cerebro va a decir, oye, mira, vamos a hacer una tregua. Tú no me pones a trabajar, pero yo acepto los pensamientos nuevos que estás teniendo. Entonces, es como hace un control Z, ¿no? Borra el pensamiento negativo y así y dice, si esto es lo que tú quieres pensar, vamos a pensar en esto, pero no me hagas trabajar tanto. Eso es más o menos como el sesgo de confirmación, que es como cuando uno tiene un pensamiento en la cabeza y uno simplemente deja que se instaure, el cerebro inmediatamente te va a encontrar miles de opciones de respuesta que vayan de acuerdo a lo que tú estás pensando. Entonces, si tú dices, no soy tan bueno en lo que hago, siento que no estoy dando todo mi trabajo, el cerebro inmediatamente va a buscar todas las opciones que validen eso que estás pensando. Y por eso realmente muchos pensamos más en negativo que en positivo, que claramente, como decíamos anteriormente, así como ejercitas tu cuerpo, qué bueno que empieces a preparar tu mente, porque la mente, y cuando tenemos comunión entre la mente, el espíritu y por supuesto el cuerpo, vamos a andar maravillosamente bien, armónicamente bien, de aquí en adelante pensando que todo lo que deseamos va a pasar y van a pasar cosas buenas. Por supuesto. Tú decías algo, esto que comentaste me encantó, porque eso básicamente es activar el SARA. El SARA es el sistema reticular activador ascendente.
¿ok? Que es una zona primitiva de neuronas. Básicamente esto es un filtrador. Hay muchas personas que lo llaman la ley de la atracción, por lo menos. Yo creo en cierto aspecto en la ley de la atracción, pero no creo en la forma mística de la ley de la atracción. Pues soy psicólogo y al final me enfoco en la ciencia. Obviamente que cuando tú comienzas a hablar y a decir y a creer, de una u otra forma, claro que vas atrayendo cosas buenas a tu vida. Pero más allá de eso, el SARA es un bloqueador en tu mente, un filtro. Vamos a ponerlo así como el algoritmo de Instagram. Esto casi creo que todos lo dominamos. Si tú empiezas a buscar, no sé, fotos y videos acerca de comida, cuando tú entres en la lupita de Instagram, lo que más te va a mostrar es comida. Exacto. Y sobre todo los restaurantes que están cerca de ti. Les ha tenido que pasar a todos que a veces estamos escuchando, no, estamos hablando con alguien y uno dice, no, porque me encantaría comprarme estos zapatos y cuando abres tu Instagram, ¡pum!, te sale la publicidad del zapato que tú dijiste que querías comprarte. Y uno dice, wow, parece magia. No parece magia. Es inteligencia artificial a través de Big Data y te muestra obviamente en función de tus intereses. Es un algoritmo. El SARA es como un algoritmo. Si tú todo el tiempo estás diciendo, yo no puedo, esto es difícil, mira, yo mejor me quedo pobre, es que mira, es que el dinero, eso... No, y la gente que tiene dinero, eso se vuelve malo, esa gente es mala, esa gente es perversa. Querido, usted va a ser pobre el resto de su vida. No porque lo atraíste de una u otra forma, sino porque bloqueaste tu mente. Básicamente, el 99% de las oportunidades que tú tenías para crecer, tu cerebro ya no lo ve. Y solamente vas a ver ese 1% es que el dinero es malo. Vas a darte cuenta, vas a ver a toda la gente que tiene dinero que es mala. Pero no vas a ver a todos los que son ricos que están haciendo cosas buenas. Así lo tengas frente a tus ojos. Porque literalmente el SARA te bloquea eso. Es como cuando te acabas de comprar un carro nuevo o quieres comprarte un carro nuevo y luego lo empiezas a ver por todos lados. Como por arte de magia. No. Siempre estuvo ahí, querido. Solamente que ahora tu cerebro dice, ok, esto es importante para él. Esto es importante para ella. Vamos a mostrársela. Porque tenemos tantos estímulos frente a nuestros ojos que es imposible al cerebro retenerlos todos. La única forma es que el cerebro diga, en cuanto al algoritmo, qué es lo que más piensas, qué es lo que más dices, qué es lo que más sientes, qué es lo que más haces en función de eso, vamos a mostrarle. Por eso muchos, mientras unos ven caos, otros están viendo oportunidades. Mientras unos lloran, otros están vendiendo pañuelos. Mientras unos están diciendo, no, yo ya fracasé en la vida, hay otras personas que están teniendo un éxito explosivo. Y uno dice, ¿pero por qué? La forma en la que tú estás programando tu mente. Eso es importante. Mira, ya hemos hablado de la gratitud, hemos hablado de la inteligencia emocional, de una u otra forma tener el control de las emociones, saber manejarlas, también saber, por ejemplo, manifestar lo que deseamos sabiendo que no es magia, simplemente que ese algoritmo se desbloqueó para mostrarnos lo que siempre había estado ahí. Y también aprovechar que vemos oportunidades donde antes habían problemas, eso me parece también importantísimo. Pero Darío, también es importante saber que muchos se limitan y tal vez no les pasan tantas cosas buenas en la vida porque no han tenido suficiente empatía. Entonces realmente es como yo le pongo un ejemplo siempre, aquel que dice, me quiero ganar la lotería, quiero ser millonario, pero no la compra. Quiero que esto me pase, pero no actúo en pro de que esto pase. Entonces, cuando uno no tiene empatía, se da cuenta que realmente no está en el agente externo, no está afuera. Siempre ha estado contigo, depende de tu esfuerzo y depende de qué tanto te muevas para poder conseguirlo. Por supuesto, que al final, querido, un sueño sin acción es solo una ilusión. De eso no se trata. O sea, nunca vas a alcanzar nada si tú no te propones. Yo tengo una fórmula, para mí es lo que pienso, lo siento, lo que siento, lo digo, lo que digo, lo hago. ¿Ok? Se trata de eso, lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Esa congruencia es lo que al final, sostenida en el tiempo, ¿ok? Es lo que me lleva a mí a alcanzar mis sueños. Vuelvo y repito, esto no es magia. Si yo no hago nada en función de esto, si solamente se queda hasta acá, pues llegué a la mitad del camino. Esto tiene que ir congruente con mis acciones. Pero literalmente, cuando tú te miras en el espejo, te sonríes y te das una afirmación, que muy pocas veces nos afirmamos, porque tenemos el síndrome del espejo. ¿Cuál es el síndrome del espejo? Que cuando nos vemos al espejo nos criticamos, porque nos convertimos en verdugos y no en un aliado. Entonces es importante mirarte al espejo, sonreírte, verte a los ojos y decirte una frase hermosa. Y básicamente estás preparando el cerebro para que te pasen cosas buenas y te estás preparando para eso. La energía que tú recibes es increíble. Me encanta en las mañanas poder tener un momento, si tienes la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, de tomar una libreta
Y allí puedes escribir las razones por las cuales estás agradecido. Ahí escribir esa frase, yo lo llamo ese dicto de poder o ese dicto de inspiración, que es esa palabra que te empodere, que te llena, que te empuja y que puedas tener como ese diario de crecimiento sería espectacular. Y me encanta muchísimo o escuchar un podcast, así sea un fragmento de podcast o de una conferencia que realmente me eleve o de leerme un fragmento de un libro. ¿Por qué? Porque yo es como el desayuno, tú no sales a la calle sin desayunar. Porque es el primer alimento y el más importante de todos. Claro, y es lo que te mantiene. Cuando tú le metes al cerebro alimento educativo, alimento positivo, pasas toda la mañana, inclusive todo el día, pensando en función de lo que acabas de oír, lo que acabas de ver o lo que acabas de leer. Si tienes la oportunidad de salir a trotar en la mañana, trotar es un antioxidante y es la mejor forma de evaporar el cortisol, que el cortisol es el efecto es la hormona del estrés. La mejor forma de evaporar el cortisol en el cuerpo, que tiene un efecto entre 4, 6 a 8 horas de duración en nuestro cuerpo. Wow. Un pico de estrés en nuestro cuerpo. Es por eso que a veces nos levantamos luego de haber dormido toda una noche y nos levantamos terrible. ¿Por qué? Porque te acostaste estresado. Entonces tenemos que aprender a autocalibrarnos antes de acostarnos. Pero hay gente que tiene hábitos tan negativos en la noche, como leer noticias, como discutir, como hablar de diferencias, como sacar cuentas. Entonces, sobre todo las parejas, mira, que vemos esto, vemos lo otro. No lo hagas antes de dormir. Y no lo hagas en tu cuarto. Sal a tomarte un café con tu pareja y hazlo ahí. Pero tiene una discusión con un empleado en la noche, qué sé yo. Obviamente te vas a parar terrible. Y eso es lo que buscamos, que quien hoy escuche este podcast, quien hoy escuche este episodio, esté prácticamente camino a que le pasen todas las cosas buenas, sabiendo qué hábitos debe empezar a instaurar en su vida y qué cosas debe desaprender para poder que eso bueno pase mucho más rápido, no por arte de magia, no solamente porque lo merezcas, sino porque realmente tú estás poniendo el esfuerzo y el compromiso, porque tú estás atrayéndolo, pero estás permitiendo que eso bueno ocurra en tu vida. No es, digamos que algo de suerte, no es que te cayó a ti la lotería y decidió la vida, decidió del universo Dios que realmente tú fueras exitoso y que realmente todo eso bueno que tanto deseara fuera otorgado. Qué bueno, y preguntarte en esta ocasión, Darío, para ti, desde tu experiencia como psicólogo, como experto en emociones, siendo speaker y motivador, para ti, ¿qué es estar bien y de buenas? Mira, para mí estar bien y de buenas es como una montaña rusa. Y no voy a meterme aquí con romanticismo ni con idealismo. Querido, hay días fatales, emocionalmente fatales, y aún así, ahí estoy bien y de buenas. Hay días donde son increíbles, y ahí estoy de bien y de buenas. Hay días donde mis expectativas fueron cubiertas y sobrepasadas, y ahí estoy de bien y de buenas, porque estar de bien y de buenas no se trata de emoción. Las emociones son fluctuantes, son variantes, o sea, varían de acuerdo a las circunstancias. Entonces, yo decidí no ser un pendejo. Y el pendejo es aquella persona que reacciona ante las circunstancias que le pasen. Yo decidí ser una persona inteligente. Y es una persona que se anticipa. Entonces yo me levanto cada mañana y yo digo, hoy voy a estar de bien y de buenas, sin importar qué. Es como una montaña rusa. A veces vamos subiendo, a veces vamos de bajada, a veces estamos de lado, a veces estamos de cabeza. Igual te lo disfrutas. Porque es el proceso de vivir. La felicidad de estar de bien y de buenas no se trata ni siquiera a veces de resultados. Se trata de lo que estás construyendo en la vida. Se trata de la convicción con la que vives cada día. Para mí eso es estar de bien y de buenas. Como yo sé a dónde voy, habrán días buenos, habrán días que trato de no etiquetar ningún día. Yo estoy construyendo una vida saludable, una vida a lo bien y de buenas. Eso nos encanta escuchar. Además que, bueno, ya cerrando este podcast, me quedo con lo que pienso, lo siento, lo digo, lo hago. Eso me quedó grabado de este podcast, exactamente el qué hacer y cómo hacer para que nos pasen cosas buenas, Darío. Es un placer para mí haberte tenido en este episodio de este podcast. A todos los que también hoy nos escucharon, esperamos que hoy, después de escucharlo, empiecen a cambiar sus conciencias y a darse cuenta que realmente es importantísimo hoy estar mucho más enfocados aquí en el presente, aquí en el ahora, que estén hoy definitivamente pensando que todo lo que hoy tienen que hacer, hay que hacerlo aquí y ahora, no dejarlo para después. Ya lo que pasó, pasó, no nos podemos lamentar y lo importante es lo que hoy podemos cambiar en nuestra vida para bien. Querido, un placer de verdad
compartir contigo y con todos los que nos están escuchando. Gracias, David, y bueno, espero que todos los que hablamos puedan aplicarlo y que sea de muchísima utilidad. Eso es importante, por eso cada 8 días, dentro de 8 días, la próxima semana te esperamos con un nuevo episodio de Bien y de Buenas, el podcast disponible en todas las plataformas digitales. Cuídate mucho. Chao. Cada momento es valioso y tu actitud mucho más. Deseamos que los minutos que acaban de pasar hayas aprendido, reflexionado, hayas decidido y elegido con más sabiduría, pero sobre todo que en cada minuto de este podcast hayas estado bien y de buenas. Bien y de Buenas, el podcast con David Silva. Cada semana espera un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales como @soydavidsilva.